Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Genera conciencia en la web con Om Radio. Nuestros medios de contacto, WhatsApp y Telegram 2225 77 77 86. Hola, mi nombre es Raquel Passant en el programa Síndrome, Sin Drogas Mejor, donde hablaremos acerca del tratamiento y la prevención en adicciones. Comenzamos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a un programa más de Síndrome, Sin Drogas Mejor. Como siempre, todo el equipo terapéutico de Clínica Síndrome e Instituto Lidera estamos muy felices pues de estar un día más aquí en este espacio donde tenemos como objetivo, ya sabéis, que vivas mejor y más feliz. Hoy con el tema de hablaremos acerca de la psicología positiva. Pero antes de comenzar con este tema, sí que me gustaría que tuvierais un pequeño resumen de nuestra trayectoria profesional. Martin Seligman dijo que la vida inflige contratiempos y dificultades a todo el mundo, pero que eran los optimistas quienes mejor resolvían todas estas situaciones. Esta quizás es la frase de Seligman que más me gusta porque pues resumen muy fácilmente de todo lo que vamos a hablar a lo largo del día de hoy. Un poquito más tarde os voy a presentar a Patricia Cacho. Ella es psicóloga clínica, es colaboradora de Clínica Síndrome. Os encantará, ¿vale? Hablaremos con ella acerca de todo este tema, de cómo utiliza esta metodología dentro de lo que es la parte clínica y bueno, os encantará conocerla. Pero antes sí que me gustaría hacer una pequeña presentación precisamente de qué es la psicología positiva, porque no todo el mundo conoce este método terapéutico. Martin Seligman, como dije antes, es el padre de lo que es la psicología positiva. Y él creó, bueno, pues algo muy interesante. Martin Seligman es psicólogo y es además escritor, y en la década de los 90 fue el presidente de la Asociación de Psicólogos en Estados Unidos. Y en alguna de sus charlas hizo algo o comentó algo muy interesante, que era precisamente que la psicología tenía que, bueno, pues hacer un cambio, tenía que modificar o hacer un cambio de paradigma, ¿no? Y en aquel momento empezó precisamente a comentar y a hablar de que la psicología tenía que empezar a estudiar lo que hacía feliz a las personas. Bueno, pues revolucionó no solamente la parte de la psicología y la salud, también todo lo que tenía que ver con la educación, incluso la política y la economía, ¿no? Recordemos que hasta entonces la psicología solo se encargaba de trabajar lo que eran las enfermedades mentales y cuáles eran los tratamientos para dichas enfermedades. Bueno, pues como os digo, fue como muy revolucionario y la psicología positiva lo que hace en este momento, bueno, lo que él creó era precisamente que nos enfocáramos realmente en lo que teníamos, en lo positivo, en lo que eran nuestras habilidades, nuestras fortalezas, en pensar, en tener emociones positivas, ¿no? Seligman decía que lo que unía o lo que hacía
o que teníamos en común las personas que realmente eran felices, era precisamente eso, ¿no? Que se enfocaban en las emociones positivas. Algo muy interesante que ahora hablaremos también con Patricia, porque hay que trabajar mucho todo lo que tiene que ver con el diálogo interior, ¿no? Cómo nos hablamos. Eso lo hablaremos un poquito más tarde, pero es verdad que la gente se centraba, la gente que es feliz se centra precisamente en ese tipo de emociones positivas. En el compromiso también era algo que unía a las personas que eran felices, ¿no? El compromiso desde el planteamiento que realmente trabajaban todo lo que eran sus habilidades y todas sus fortalezas, y algo de lo que hemos estado hablando durante todo estos programas anteriores, que era el sentido de la vida. Algo que a mí me fascina, me parece fundamental, y el sentido de la vida para Seligman era algo así como buscar cuáles eran esas motivaciones o esos objetivos que realmente te motivaban, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece fascinante este método terapéutico, a mí me encanta trabajar con él, precisamente porque te ayuda a vivir en optimismo, dejas un poco todo lo que son las limitaciones, todo lo que son los miedos, las inseguridades, y te ayuda a ser mucho más valiente, a salir de tu zona de confort, a ser más decidido. Me encanta este modelo terapéutico. A ti, Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un placer hablar contigo. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, no te oímos, no te oímos, Pati. ¿Ya me escuchas? No sé si puedes activar el audio. Ya está activo. ¿Sí? ¿Se te oye? Sí, yo... Sí, perdona, discúlpame. Entonces la que no te escucha soy yo. ¿Me escuchan bien ahí? Te he estado escuchando hasta hace un momentito, justo antes de presentarte. A ver, dime si ya. ¿Tú me oyes bien? Yo te oigo perfecto. Vale, un segundito, lo arreglamos y estamos contigo. Sí. La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Perfecto. Ahora creo que ya sí te puedo escuchar, Patricia. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú? Pues aquí estoy encantada de que compartas con nosotros el programa de hoy. He hecho una pequeña presentación tuya, diciendo que evidentemente Patricia es psicóloga clínica y es colaboradora de Clínica Síndrome, ¿verdad? Tanto en España como aquí en México. Así es. Pues nada, nos encantará tener tu opinión. Cuéntanos, como psicóloga clínica, en la parte clínica, cómo utilizas el método de la psicología positiva. Porque es verdad que todo el mundo aquí hablamos de la terapia cognitivo-conductual, todo el mundo trabaja esa parte, pero sí que queremos utilizar métodos alternativos, diferentes, que ya llevan mucho tiempo funcionando, pero bueno, ¿cómo lo trabajas tú, en este caso la psicología positiva, en la clínica? Ok, bueno, Raquel, pues muchísimas gracias por invitarme otra vez. Estoy feliz de colaborar contigo y me encanta este tema porque es un tema pues que se escucha, justo como lo hice, ¿no? Como que se escucha muy positivo. Ajá. Y algo de lo que me gusta de este tema es que creo que mucho de lo que tiene que ver con el tema de las adicciones es también la actitud que tenemos hacia el tema, o sea, hacia el conflicto que estemos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, cómo la actitud que tenemos y la creencia que vamos teniendo a partir de eso hace que cambien muchas de las actitudes que estamos teniendo con respecto a una adicción.
Ajá. Entonces, qué es lo que maneja la psicología positiva? Pues todo el tema de bienestar, por ejemplo, el bienestar psicológico y de la felicidad. Y no es de esta felicidad de la que hablamos, de que todo el tiempo tienes que estar feliz para poder sobrepasar las cosas, sino más bien el cómo puedes afrontar las cosas de una manera en la que le encuentres un sentido a lo que te está pasando, ¿no? Y vas desarrollando de alguna forma la fortaleza y las virtudes humanas que vas teniendo, cómo se van construyendo también herramientas diferentes como la creatividad, la inteligencia emocional, parte de la resiliencia, y con eso también invadimos mucho, bueno, más bien lo que logramos de alguna forma invalidar es la parte de la ansiedad, el estrés y la depresión. Cómo podemos de alguna manera empezar a erradicar este tipo de sentimientos y logramos tener una forma de ver las cosas de una manera mucho más positiva. Ajá. Fíjate que has dicho algo muy interesante, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y por eso a mí nos enseña, lo he dicho un poco al principio, nos enseña a vivir con optimismo, ¿no? Ahora, en momentos tan complicados, bueno, la vida ya de por sí, también lo decía Seligman, nos da muchos contratiempos que hay que superar, pero incluso en momentos como estos, bueno, pues los contratiempos quizás sean o mucho más seguidos o más complicados, ¿no? Y este tipo de metodología pues ayuda muchísimo a poder afrontar la vida de otra manera. Pero una pregunta, y siguiendo un poco también lo que tú me estabas diciendo, hay muchas veces que se confunde lo que llamamos psicología positiva precisamente con pensamientos positivos. ¿Crees que realmente no tiene nada que ver, no? Así es decir, una cosa es la parte como de únete a los optimistas, ¿no? Y te tienes que estar bien y demás, es muy diferente la parte como de buscarle el sentido desde la felicidad. Ajá. Es decir, ¿cómo podemos enfocar en esta parte de una vida placentera? Buscar sentimientos, emociones positivas, en donde te enfocas como en la parte de la felicidad o la alegría y también de la gratitud, ¿no? Dentro de esta parte de la psicología positiva entra mucho el tema de la gratitud, de la inspiración, de todas las cosas que de alguna forma te incluyen a estar mejor. Lo de la vida, una vida comprometida, por ejemplo, cuando tienes esta parte de la psicología positiva, es cómo puedes de alguna manera empezar a basarte en el compromiso que vas teniendo hacia las cosas que haces, te dan satisfacción. Y cómo eso también ayuda a inspirar a otras personas, ¿no? En la vida que vamos teniendo. Y la vida como un significado, que a esto me refería en algún momento como el servicio o algo más, algo que le estás otorgando al mundo y que es lo que te ayuda de alguna forma a sentirte mucho más feliz y más comprometido, lo que te termina levantando. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando le encuentras un sentido a la vida, ajá, ese sentido es el que te hace que te levantes, ¿no? Y ese sentido también es el que te hace en algún momento soltar una adicción, sí, ¿no? O de alguna forma vivirlo de una manera totalmente diferente, crear una diferencia positiva hacia justo los acontecimientos de la vida que vamos teniendo. Fíjate que en los programas anteriores precisamente siempre sale este tema, ¿no? El sentido a la vida. Creo que es fundamental para todo, sobre todo en el tema de las adicciones, ¿no? Tener sentido por la vida, que realmente además Seligman lo habla desde ese enfoque, ¿no? De tener objetivos que te motiven, que te hagan realmente, pues eso, ¿no? O sea, creo que es fundamental. Lo hablamos constantemente, el sentido de la vida para mí es súper interesante, muy importante y sin duda en el tema de las adicciones es genial. Fíjate que por eso nosotros, además de siempre lo decimos, ¿no? Nosotros en los tratamientos terapéuticos para el tratamiento de las adicciones, nuestro enfoque es multidisciplinar, trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte médica, la parte psicológica, pues trabajando todo lo que tiene que ver no solamente en la terapia cognitivo-conductual, como decimos siempre, sino que utilizamos mucho las terapias de tercera generación. Y me encanta precisamente porque una de las cosas que nosotros hacemos con nuestros pacientes es precisamente que tengan esa motivación, ese objetivo, esas ganas de querer seguir viviendo y para eso además les ayudamos con esa parte formativa, ¿no? Nosotros el hecho de que ellos puedan formarse, que vivan la experiencia de haber pasado por esta enfermedad, pero que luego puedan formarse y ayudar a otros realmente a que salgan de las adicciones es muy interesante y creo que es fundamental en un proceso terapéutico, ¿verdad? Totalmente, y aparte también una de las cosas que acabas de mencionar que me gusta mucho es como esta encontrarle un sentido, pero más allá de encontrarle un sentido a lo que te hace sentirte bien a ti, es cómo puedes compartir con el otro la experiencia que tú tuviste. Sin duda. Eso creo que es una parte como de alguna manera le da un significado totalmente a una crisis, por ejemplo, ¿no? El hecho de haber vivido una crisis de adicción o el de estar metido en un tema de adicción y que de alguna manera tú puedas encontrarle
el poderlo compartir con alguien y hacerte parte del proceso de alguien más, seguramente es mucho más significativo que solo vivirlo solo, ¿no? Sí. Que vivirlo solo o con el acompañamiento, cuando empiezas a ver que el otro, a partir de tu experiencia y de cómo pudiste darle un significado a tu adicción, puede de alguna manera encontrarle un camino diferente. Sí, porque además cuando tú te recuperas o llevas una recuperación y además te formas, conoces la enfermedad, sabes cómo tratarla, cómo poder ayudar, como estamos diciendo, al otro, la persona adicta realmente siente una empatía especial con aquel que ha vivido la enfermedad en primera persona, que ha podido salir de ella y que ha decidido luego seguir formándose para poder ayudar a los demás. Sí, desde luego estoy completamente de acuerdo contigo también en eso. Lo del sentido de la vida es como que te digo, siempre aparece o tiene un lugar especial en alguno de nuestros programas y supongo que seguirá teniéndolo por la importancia que es para el tema de las adicciones. Una pregunta que también, bueno, pues muchas veces cuando hablamos de psicología positiva, ¿no?, también suele aparecer, y es si el optimista es un hábito que se puede crear o podemos crear. Pues mira, yo creo que cualquier cosa se puede crear al final. Podemos de alguna manera cambiar muchas de las actitudes que tenemos o de los comportamientos, pero eso depende mucho del tema de la voluntad, ¿no? Que también se habla en todo el tema de las adicciones o que en algún momento se menciona. Pero el optimismo se construye, ¿no? Se construye a partir también de temas de positividad, o sea, es decir, a tratar de ver la capacidad de los resultados positivos, o sea, el resultado positivo de las cosas que vamos logrando, ¿no? O sea, como de alguna manera empezar a reconocernos lo que sí hemos podido dar. En un tema de adicción, tú lo sabes muy bien, cualquier paso es enorme, ¿no? O sea, cualquier pequeño paso se vuelve un paso enorme en este tema de recuperación. Por ejemplo, también el tema de relacionarnos con personas positivas, ¿no? Y no desde esta parte que decíamos ahorita de ser el más optimista, pero sí gente que te aporte, o sea, gente con la que puedas compartir lo que te pasa, con la que te puedas mostrar vulnerable, con la que de alguna manera puedas agarrarte y decir, oye, es un mal día, pero necesito de tu apoyo, ¿no? O sea, gente que también esté compartiendo parte de este camino de vida, en donde se vuelve un camino mucho más placentero, ¿no? También quitarte este tipo de relaciones tóxicas. Ahí es donde vamos empezando a construir el optimismo hacia lo que queremos lograr, con las relaciones, con la positividad, con el involucramiento también. El involucramiento me refiero a poner como todo este tema de compromiso en querer cambiar lo que me está pasando. Es decir, si yo de alguna manera estoy viviendo una crisis, pero no me comprometo y no me involucro en esa crisis para poder lograr el cambio, pues definitivamente no voy a poder sentir, ¿no?, esta positividad o esta parte de verle el lado bueno a las cosas. Actividades que te hagan sentir de una manera mucho más, pues como más viva, ¿no? Desde ejercicio, meditación, algún tipo de actividad o sea, no sé, desde dibujo. Ahorita se ha dado mucho como esta parte de dibujo, de hacer cosas que tengan que ver con la creatividad. Y lo que decíamos, ¿no? El optimismo también viene de lo que decíamos ahorita del significado, encontrar nuestro propio sentido y nuestro propio propósito. Y fíjate, una parte muy importante que yo lo veo con mis pacientes, que parte del optimismo también tiene que ver con la compasión. Es decir, mientras yo también soy cada vez más compasiva conmigo y con mi proceso, de alguna manera puedo reconocer la felicidad que me da cada paso que estoy dando. Entonces me vuelvo mucho más optimista, porque empiezo a ver que ya empecé a cambiar ciertas actitudes, que empecé a relacionarme con diferentes personas, que empecé a tener actividades totalmente distintas, que me empecé a involucrar con personas que me ayudan, ¿no? Pedí ayuda y me mostré vulnerable. Entonces, el ser compasivo también con nuestro proceso, reconocer nuestras metas alcanzadas también, o sea, que es decir, cada vez que yo tengo un pequeño paso con respecto al cambio que quiero lograr para poder tener un mejor estilo de vida, de alguna manera lo que tengo que hacer es reconocer cada una de esas metas, ¿no? Entonces, a eso me refería con ser optimista. Se construye, sí, claro, se construye, pero no solamente consta de una cosa, ¿no?, sino de muchas, o sea, podríamos decir que es un trabajo holístico y también de cambio de creencias y de como que estas cosas que en algún momento desde chiquitos nos van metiendo como de creencias de no lo vas a poder lograr, es que seguramente esto no lo vas a poder alcanzar, ¿sabes? Como muchas cosas que en algún momento nos creímos. Entonces, empezar también a hacer un cambio de chip cerebral, yo les digo, cómo empezar a decir, sí, o sea, como empezar a llenarte de cosas donde sí vas reconociéndote, ¿no? Ajá.
Fíjate que hablamos de compasión, en algún momento hemos hablado también de la importancia de la gratitud y sí, como tú dices, hay que entrenarse para todo esto, porque claro, así dicho, para nosotros puede resultar relativamente fácil, y quien nos esté escuchando y no tenga un problema de adicción, pues posiblemente diga, bueno, pues voy a ejercitar, voy a entrenarme, voy a agradecer, voy a ser compasivo conmigo mismo. Pero eso que suena así muy fácil realmente, Patricia, para alguien que está viviendo una situación complicada como es el tema de las adicciones, pues conlleva mucho esfuerzo, mucha dedicación. Por ellos solos no pueden salir, por mucho que ellos muchas veces dicen, yo voy a poder salir de esto solo, voy a dejarlo, y tienen que recurrir a profesionales, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso en el que yo siempre digo que salir de las adicciones no es fácil, es complicadísimo, es muy difícil, que se sale evidentemente, pero ¿cómo sería el proceso, por ejemplo? Y luego además, no sé si está por ahí, nos acompaña hoy en el programa o no, tenemos la mamá de, bueno, pues la mamá de una persona que tiene un problema de adicción importante, que está en contacto con nosotros, pero su hijo no quiere realmente bueno, pues acudir ni ningún tipo de ayuda profesional. Qué complicado es, ¿verdad? Sobre todo al principio de la enfermedad. ¿Cómo podrías, primero coméntanos, ¿no? No es fácil, ¿cómo podríamos ayudar a esta mamá, que no sé si está, María Luisa, en el programa o no, pero ¿cómo crees, si la tuvieras delante, qué le podrías decir para que realmente, bueno, pues si no puede ayudar en este momento a su hijo, al menos ella que esté un poquito mejor, ¿no? Es decir, aquí creo que son dos cosas diferentes, Raquel. Una cosa es la familia, ¿no? La persona que tiene muchas ganas de apoyar a la persona que está viviendo a una adicción, y el otro es el adicto que llega contigo a pedir ayuda. Ajá. Creo que desde ahí hay que ver este tipo de, la adicción desde una forma totalmente diferente. No es lo mismo la que lo vive que la que lo está sufriendo observando nada más, sí. O sea, es parte del entorno, ¿no? Entonces, sí, una de las cosas que les digo cuando empieza un paciente conmigo es, primero, reconocer la valentía de pedir ayuda, ¿no? Es decir, reconócete que ya estás tocando fondo, que de alguna manera estás llegando en un proceso en el que ya no puedes más y estás pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, vamos trabajando mucho con qué es la adicción para ti, qué lugar ocupa la adicción en tu vida, qué es lo que sí te da esa adicción y qué es lo que de alguna manera empiezas a sentir la gratitud, o sea, como lo bonito de consumirla, ¿sí me explico? Y encontrar poco a poco durante un proceso terapéutico y con mucho trabajo, mucha voluntad, ¿no? Como descubrir cómo podemos darnos eso que nos está dando esa adicción de algunas otras formas. Ajá. ¿Cómo te hace sentir? Empezar a encontrar los vacíos, empezar a agradecerte a ti cada paso que estás dando. Y como esta parte que decíamos, como tú lo dijiste, nunca, tampoco un proceso terapéutico que tenga que ver con adicciones es lineal, ¿no? Yo les digo que es como si fuera un electrocardiograma, va a haber días muy buenos, va a haber días muy malos, el problema es cuando ya estamos en la línea recta, ¿no? Cuando creemos que estamos relativamente bien, y es cuando más tenemos que echarle ganas para no volver a caer. Sin duda. Fíjate. Entonces ahí les vuelvo a decir, o sea, cómo ser compasiva cuando vayas a caer, porque seguramente puede llegar un momento en el que te sientas tan bien que digas, ya no voy a necesitar ayuda, y es el momento en el que terminas cayendo otra vez en la adicción. Entonces, esta parte de compasión hacia el otro, ¿no? De no sentirte que traicionaste, en este caso, por ejemplo, la persona que está confiando en ti, que es tu familia, y en el caso de las familias, algo que yo ayer, por ejemplo, le decía a una de un familiar, ¿no? Le decía, lo más importante es que tú primero es que sepa que puede contar contigo, ¿no? Que sepa que si en algún momento llegara a tocar fondo, la primera mano la que se va a agarrar es a la tuya, y no desde el juicio, porque también tendemos mucho la familia a juzgar al adicto, ¿no? Es que es un mentiroso, es que nunca más lo va a lograr, es que seguramente tal, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa el otro? Que lo que menos quiere es acercarte a ti, porque por eso se siente mal con tu adicción y todavía sentirse juzgado, pues definitivamente no va a querer pedirte ayuda, ¿no? Entonces, también como de alguna manera acompañamiento, fe en el otro, les digo, es un acto de fe también. Es un acto de fe nosotros en el proceso y en la gente que nos está acompañando en esto, decirle, oye, o sea, necesito que vuelvas a confiar en mí, y seguramente no va a ser la mejor forma en este momento, no voy a poder hacerlo de un día para el otro, pero es un proceso en el que necesito que me acompañes y que vuelvas a confiar en mí. Entonces, en el caso de esta mamá, yo te diría, primero entender, ¿no? ¿Qué es lo que está viviendo también tu
tu hijo, ¿no? ¿Por qué lo está viviendo? ¿Cómo es el entorno también? Porque muchas de las cosas que pasan dentro de una adicción, y tú lo sabes, Raquel, es el entorno que nos rodea. Sí. ¿Qué es lo que está hablando sobre la adicción? Es lo que no puedo hablar en mi entorno, ¿no? Lo que termino yo de alguna forma callando o llenando muchísimos vacíos en cualquier tipo de adicción, o llenando, o de alguna manera algo me da. Yo he descubierto en las adicciones como que, no sé, que me dicen, es que, fíjate, cada vez que fumo marihuana me siento súper feliz, me da tranquilidad, evado toda mi realidad. Digo, bueno, ¿y cómo de alguna manera encontrar eso que te da la marihuana enfrentando las cosas, ¿no? O viviéndolas? Por eso es súper importante entender qué hay detrás de esa adicción, ¿no? Tu adicción te está queriendo decir algo de lo que no estás queriendo afrontar también. Sí, es una llamada de atención, sin duda, y en muchas ocasiones nosotros siempre decimos, y también lo hemos tratado en alguno de los programas anteriores, que para nosotros, como cualquier tipo de enfermedad, la adicción no deja de ser una emoción que se quedó atrapada, que por alguna razón no supimos de alguna manera manejar, ¿no? Y que, bueno, eso te está llevando a ocupar ese espacio, ¿no? O a tapar esa situación que de alguna manera no quieres ver, y la tapas con cualquier tipo de sustancia o con cualquier tipo de adicción comportamental, porque hablamos siempre de sustancias, pero ¿cuántas adicciones comportamentales, verdad? También nos crean muchos problemas: el juego, las compras compulsivas, el sexo, la comida, ¿no? La comida, eso es. En algún momento hablaremos precisamente de la comida, ¿no? También como un poco como ¿no? Como saciarte de algo y llenar ese espacio que te tiene, bueno, pues que te deja un vacío increíble. Sí, fíjate, además, lo que pasa es que siempre hablamos del adicto y muchas veces nos olvidamos también de los familiares, ¿no? De los codependientes, del problema tan increíble que es el vivir al lado de una persona con un problema de adicción, porque, como tú decías, el que vive la enfermedad llega un momento en el que de alguna manera sí o sí toca fondo y decide que es el momento, y ser muy valiente, porque yo creo que hay que ser muy valiente para pedir ayuda cuando estás en un proceso como este, ¿no? Cuando tu cerebro realmente te está diciendo que no puedes pedir ayuda porque es una manera de seguir, o sea, de decirte que tienes un problema y no quieres buscar solución. Entonces, cuando lo pides, me parece que hay que ser muy valiente. Pero también a mí me encanta trabajar con las familias precisamente por eso, ¿no? Porque ellos viven la enfermedad siendo conscientes, la parte prefrontal de su cerebro no está alterado y, sin embargo, ¿no? De alguna manera viven la enfermedad de una manera cruel, con gente a la que ama, y no saben muy bien, se frustran porque no saben muy bien qué hacer ni cómo, ¿no? Y bueno, nosotros también en Clínica Síndromas, ¿verdad? No solamente trabajamos en este caso con los adictos, sino para nosotros es fundamental trabajar con las familias, porque también nos hemos dado cuenta que cuando el adicto empieza a hacer un tratamiento, realmente empieza a hacer cambios, empieza realmente, ¿no?, en todo ese proceso. Y es muy curioso cómo cuando no se trabaja con las familias, bueno, pues también puede ser contraproducente en el proceso terapéutico del propio paciente, ¿no? Así es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí, yo también lo creo. Entonces, si tuvieras que, es decir, no sé si tienes algún tipo de ejercicio, algo que hagas con este tipo de método a tus clientes. Pues como tal, un ejercicio como tal, no, pues sí, lo que empezamos a hacer es el tema de reconocimiento. Y fíjate, ahorita que decías al principio, el tema de la gratitud, algo que trabajo mucho con mis pacientes para empezar a ver como este tema de psicología positiva, es empezar a agradecer cualquier cosa o cualquier paso de los que hacen. A veces les digo, no es un día a la vez, es una hora a la vez, ¿no? Empezar a decir, ¿cómo puedo darme las gracias? Porque hoy me pude levantar y tomar terapia, ¿no? Y tal vez lo mejor que pude haber hecho hoy es hacerme desayunar, y tal vez mañana lo mejor que puedo hacer es hacerme desayunar, trabajar, tener un Zoom, ir a correr, hacer, ¿sabes? Como ir a empezar a agradecer cada una de las cosas que sí estás pudiendo lograr. Entonces, el tema del agradecimiento dentro de la psicología positiva me parece que es porque te hace de alguna forma reconectar contigo, ¿no? Volver a decir, oye, esto que estoy haciendo, me lo reconozco, lo agradezco y sigo. Y empiezas a comprometerte cada vez más con tu proceso. Entonces, eso es uno de los ejercicios que trabajo mucho con los pacientes. O sea, el tema del agradecimiento, empezamos a ver cómo pudiste hacerlo, qué es lo que hiciste para lograrlo, cómo de alguna forma te lo puedes agradecer. Y el tema de la compasión. Dentro de este proceso, la compasión, la confianza en uno mismo, que creo que también es parte súper importante dentro de este tipo de procesos. Y el cambio de actitud, encontrarle
el lado positivo a todas las cosas que nos pasan. Yo trabajo mucho con la logoterapia dentro de los procesos y lo que buscamos es, a ver, cuando pasó esto, ¿por qué pasó? ¿Y qué lograste de esto? ¿Y cuáles fueron las herramientas y la fortaleza que descubriste a partir de tal, ¿no? Y ver cuántas veces estos pacientes, antes de tener una adicción o dentro de la adicción, se olvidaron de sus herramientas, ¿no? Entonces, volver a reconectar con esas herramientas también es parte de los ejercicios que trabajamos en conjunto. Sí, porque sin duda ellos viven en ese caos, en esas dudas, ¿no? En ese dolor, en ese sufrimiento que muchas veces lo que tú dices, solamente se acuerdan de eso y se han olvidado por completo de que realmente, ¿no? Bueno, pues son personas que tienen muchísimas habilidades, muchas fortalezas y que simplemente necesitan entrenarlas. Por eso es importante ir con profesionales y hacer un trabajo terapéutico. Fíjate que también nosotros siempre hablamos de que de lo interesante dentro de los procesos terapéuticos es realmente utilizar todo ese tipo de técnicas, ¿no? No solamente trabajar, bueno, pues nosotros utilizamos mucho la psicología positiva por lo que decíamos, ¿no? A mí me parece fundamental, me encanta cómo Seligman junto con, por ejemplo, otras corrientes como el mindfulness o Goldman hablaban precisamente de que, bueno, ellos fueron un poco los iniciadores de lo que llamamos las terapias de tercera generación, que tienen mucho que ver también con lo que tú estás diciendo, la aceptación, el compromiso, como además de esa parte muy de clínica, de la psicología clínica, trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte más holística, ¿no? También en eso del agradecimiento tiene mucho que ver el Ho'oponopono. Javier, por ejemplo, que hoy no ha podido estar con nosotros porque, bueno, precisamente, bueno, ha tenido que estar ahí con un paciente y se le complicó un poquito. Precisamente él trabaja mucho el Ho'oponopono dentro de cualquier tipo de terapia y también funciona fantásticamente bien, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el agradecimiento. Así es. ¿No? Igual pasa con el mindfulness. Sí, también pasa con el mindfulness. Vamos a unos minutos de publicidad y seguimos, Patti. Okay. Habilidades y conocimientos para tu crecimiento profesional. Diplomado en Mindfulness y Salud. Dirigido a profesionales del bienestar y el desarrollo personal. El Instituto Lidera Wellness School convoca. La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. ¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia, por favor. Aquí por Om Radio, donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana y todo en la vida llega a ti con facilidad, gozo y gloria.
Estamos en tu programa Síndrome, sin drogas mejor. Regresamos. Sí, Pati, bueno, pues nos habíamos quedado precisamente en eso, ¿no? Cómo todo lo que tiene que ver con ese tipo de terapias también más holísticas, no tanto clínicas, si se incorporan a la parte clínica, bueno, pues los resultados muchas veces, ¿no? Son mucho, bueno, pues sí, no sé si mejores. Un complemento, ¿no? También, o sea, es parte del complemento de las terapias como tal. Eso es como, yo siempre digo que cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, pues a mí el Ho'oponopono, y hablábamos también, hoy Javier no ha podido estar, pero lo saludamos desde aquí, ¿verdad? Le decimos que, bueno, que nos estamos acordando de él. Él utiliza mucho el Ho'oponopono en cualquiera de sus, de sus terapias, dependiendo un poquito también de la persona que tuviera delante. El mindfulness, siempre hablamos de él como, bueno, pues como algo fundamental, con muchísimos beneficios para el tratamiento de las adicciones. Recordamos además que nosotros en la parte formativa trabajamos mucho el mindfulness dentro de todo lo que tiene que ver con la salud, porque creemos en los beneficios de esta práctica, y también la psicología positiva, no solamente en la parte clínica. Patricia nos comentaba un poquito cómo lo trabaja con los pacientes, sino que, bueno, pues en todos nuestros programas formativos siempre se trabaja el tema de la psicología positiva en alguno de los temas, porque entendemos que es fundamental, ¿no? ¿Utilizas mucho el mindfulness también en las terapias, Patricia? Utilizo, fíjate, depende mucho del paciente también. O sea, hay muchos pacientes que, como sabes, en el tema de la ansiedad, tienen temas de ansiedad, y justo empezamos a trabajar como la respiración, ¿no? En el tema de estar presente, de cómo empezar a, pues lo que te decía ahorita, ¿no? De un día a la vez, de saber que ese día lo estamos haciendo lo mejor que podemos, o sea, desde el mindfulness también de estar, o sea, de empezar hay muchos ejercicios que les decía, desde cómo empiezas cuando lavas los trastes, ¿no? Desde sentir el agua, cómo estás sintiendo el jabón, o sea, como empezar a estar presente en el momento. Y de meditación, también yoga, también lo incluimos en algún momento como parte de las recomendaciones o de las cosas que podemos empezar a hacer. Sí, sobre todo el tema de la respiración, lo que tú dices, ¿no? El intentar a través de la respiración estar cada vez más en el momento presente, no juzgar. A mí me parece que son técnicas súper interesantes dentro de lo que es un proceso terapéutico, que nosotros en la parte formativa también cada vez más son las personas que, bueno, pues que empiezan a hacer estos cursos. Por cierto, quiero dar la bienvenida a todos los alumnos de aquí de México que comienzan ahora con los programas de formación aquí en la República. Cada vez somos más, así que nada, los saludo. Seguramente que dentro de muy poco también estarán aquí acompañándonos muchos de ellos, porque muchos de ellos también se están formando porque tienen centros y clínicas en toda la República, y bueno, pues nosotros estamos felices de poder aportarles, pues eso, ¿no? Este tipo de formación. Patricia, sigues diciendo algo muy interesante también, y que hemos estado tratando a lo largo de todo el programa, que es el tema de las recaídas, ¿no? Has hecho un comentario como es verdad que en un momento determinado, cuando el paciente empieza a tener todos esos recursos, hay momentos en los que ellos piensan, me hace mucha gracia porque tú le llamas electrocardiograma, me parece, nosotros hablamos de montaña rusa. Estamos como en una montaña rusa, ¿no? Como con muchas subidas y bajadas, pero es verdad que en muchas ocasiones, cuando ya el paciente cree que ya lo ha resuelto, que ya no tiene ningún problema, que ya puede vivir sin necesitar a nadie, realmente es cuando es un poco, ¿no? Como un autoengaño, como pues eso, una manera de decir. Yo les digo que es una confianza en el proceso, ¿no? Es decir, ya estoy tan confiado de que estoy ahí, de que ya lo puedo lograr, que termino dejando mis apoyos. Y es el momento, para mí, es el momento más difícil. Más crítico. Sí, yo también lo creo, porque además, una vez que sales de ese proceso y tienes una recaída, quizás para ellos es cruel, ¿no? Quizás ellos lo viven mucho peor que cuando recayeron antes de empezar un tratamiento terapéutico, ¿no? Se sienten mucho peor y la vergüenza es diferente, lo viven desde una manera mucho más vergonzosa, ¿no? Sí, el sentimiento de culpa para mí es mucho mayor este tipo de recaídas, por lo tanto es verdad que cuando más hay que trabajar. Para mí, por ejemplo, el mindfulness es fundamental en procesos para trabajar mucho las recaídas, como ante situaciones complejas, ¿sabes? El utilizar ese tipo de técnicas es fundamental.
y será el tema del que hablaremos además en el próximo día, en el próximo programa, precisamente cómo prevenir las recaídas y cómo trabajarlas precisamente para que, bueno, si tienen que surgir, porque al fin y al cabo forma parte, ¿no?, de la enfermedad y del proceso terapéutico, si tuvieran que surgir, al menos que fueran, pues eso, ¿no?, lo menos dolorosas posible y que de alguna manera pues cada vez fueran menores. Sí. Y entender también desde por qué pasan, ¿no? O sea, desde el entendimiento, como hacerlas conscientes también. Eso es, sí. Tomar conciencia, ¿no?, de por qué pasa para que no vuelva a suceder y porque, bueno, es el principio un poco de eso, ¿no?, de entender que forma parte también de la enfermedad. Patricia, pues se nos está acabando el tiempo. Quiero que sepas que ha sido un verdadero placer, que nos vemos muy pronto, que no sé si quieres hacer algún pequeño resumen, si quieres decir algo antes de ir. Pues primero que nada, darte las gracias, Raquel. La verdad es que me encanta poder platicar contigo y sobre todo estos temas que son muy positivos, si lo vemos así. Es como, lo único que me gustaría decir es como cómo nos podemos ayudar nosotros mismos también desde el cambio de mentalidad, ¿no? De querer de alguna manera salir de esto. Y que yo les digo, ¿cuál es tu mayor motivo? ¿Qué estás dispuesto a hacer para poder dejarlo? Y que agarrarte de eso, ¿no? Y que eso te ayuda a que de alguna manera empieces a encontrar el camino y el sentido a las cosas. Y ser compasiva con tu proceso, compasivo con el entorno también, y encontrar como esta manera de decir, bueno, todo lo que está pasando ahorita en algún momento lo voltearé y lo veré de una forma totalmente diferente. Y tal vez todo esto que está pasando, lo único que está haciendo es construir a una persona totalmente nueva, con herramientas, que yo les digo, las herramientas ya las tienes, lo único que pasó es que se te olvidaron en algún momento. Es como volver a recordarte, es súper, yo lo veo como un acto de amor muy, muy grande para cada uno de nosotros que estamos metidos en un tema, o que tratamos temas de adicciones, el acto de amor que puedes darte a ti y ante el autocuidado para no volver a recaer y encontrarle el lado positivo a las cosas. De verdad, cada cosa que nos pasa sí tiene un lado positivo, ¿no? Sí hay algo que de alguna manera te hace que le cambies la actitud hacia eso y ser agradecido con lo que está pasando, por muy trágico que sea y por mucha crisis que haya. Dentro de esa crisis habrá algo que de alguna manera encontrarás como parte de tu proceso y de tu fortaleza mucho más conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Sin duda, fíjate, hay que ser, cuando estás en ese proceso de adicción, hay que ser muy valiente para querer o poder salir de las adicciones, y precisamente la psicología positiva es una de las herramientas que te está ofreciendo, ¿no? El ser valiente para poder, bueno, pues salir de todo esto. Patricia, muchísimas gracias. También decir que no es fácil salir de las drogas, que te pongas siempre en manos de un profesional. Ve al lugar donde tú creas que realmente es el que mejor, bueno, pues te conviene. En Clínica Síndrome llevamos muchísimos años trabajando en la enfermedad. Tenemos profesionales como Patricia que nos ayudan en todo el proceso. Sabemos lo que hacemos y, bueno, y la conocemos bien, pero hay muchísimos centros. Elige el que decidas, pero se puede salir de las drogas, ¿verdad, Patricia? No es fácil, pero siempre con profesionales. Y claro que animamos a todo el mundo que realmente, bueno, pues quiera cambiar, si quiere que se ponga en contacto con nosotros y bueno, que aquí le ayudaremos. Patricia, nos vemos muy pronto. Para mí también es un placer siempre hablar contigo. Y cada vez que hablamos hablamos muchísimo, ¿verdad? No paramos de hablar las dos, así que un beso enorme, cuídate mucho. Y bueno, a nosotros, como he dicho, se nos acaba el tiempo. Fíjate que comenzaba el programa hablando precisamente o citando una frase de Seligman, y me encantaría terminar con también una frase, en este caso de Goleman, que bueno, fue otro de los psicólogos, en este caso que habla acerca de la inteligencia emocional, pero me encanta cuando dice que el optimista es la gasolina de la automotivación. Y bueno, pues para mí sería un poco el resumen y la manera de terminar este programa. Recordar que tenemos siempre una cita todos los lunes a las 12 en On Radio. Hasta siempre. Un abrazo. Cuídate, Raquel. Mil gracias. Chao, chao. Bye, bye. Ha sido una emisión de Síndrome, Sin Drogas Mejor. Te esperamos en nuestro siguiente programa para profundizar en temas de prevención y tratamiento de adicciones. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.